el podcast del iceberg de violencia, el podcast del iceberg de violencia. Muchas veces lo identificamos como débil, inseguro, suele tener un carácter posesivo, obsesiona, observa las necesidades, que sea más que todo el aprobado, no le gustan los cambios y se disculpa por todo, ¿verdad? Muy bien, pues nos encontramos aquí en un episodio más del podcast del iceberg de violencia. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Janet Rabán. Mucho gusto, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Valerie, gracias, muy bien, saludos a toda la audiencia. Bueno, como les comentaba, pues hoy tenemos un tema muy importante, el cual se refiere principalmente al chantaje emocional y al aislamiento familiar. Vamos a empezar con algunas preguntas, licenciada, para poder desarrollar el tema y poder dar a conocer algunas cosas para apoyar al público, para saber un poquito más del chantaje. Entonces, la primera sería, para usted, ¿qué es el chantaje emocional? Sí, según la psicología, esta la considera como el utilizar los sentimientos como una arma para conseguir que las personas acepten las exigencias de uno mismo. Tal es el ejemplo cuando una persona pues utiliza el papel de víctima. Ejemplos que pudiéramos trabajar en el caso del chantaje emocional. Ejemplos. Sí, yo creo que para ver esta parte de los ejemplos, podríamos ver que pues tenemos la víctima, ¿verdad? Que nos dice, si me quieres tanto, sabrás lo que necesito. O sea, ahí ya tiene el papel como de víctima, ¿va? También tenemos el autocastigador que nos dice, si no haces lo que te pido, no sé qué es lo que me pasará. Entonces, ahí van estas condicionantes. Tenemos otro que es el castigador, ¿verdad? Como no lo hagas, o como no hagas esto, pasa esto, ¿verdad? Entonces ahí también va inculcando como provocando el miedo. Y la última podríamos identificar el provocador, ¿verdad? Que si normalmente utiliza, si haces lo que te pido, te compraré esto, ¿verdad? Entonces son como estas condicionantes que nos da el chantajista. ¿Usted considera que este comportamiento o los chantajistas podrían hacerle daño a mujeres de cualquier edad? Considero que sí, porque pues muchas mujeres desde muy pequeñas pues normalmente nos tienen subliminalmente la formación de protectoras, que debemos estar en el ámbito privado, las cuidadoras, las que debemos cambiar y transformar a las personas, en este caso a los hombres, ¿verdad? Entonces, desde niñas pues tenemos como esa parte de inculcar, ¿verdad? Este sentimiento. Y en la parte de la adolescencia también, ¿verdad? Porque es donde puede llegarse a manipular aún más el chantajista con el simple hecho de jugar con los sentimientos de un adolescente. Y para la mujer adulta, si bien es cierto, pues ya tenemos un grado de madurez, el chantajista emocionalmente lo percibe de estos varios ámbitos, o sea, lo podemos percibir desde, digamos, como un hermano nos trata de manipular con sus sentimientos, un amigo o la pareja misma, ¿verdad? Lo que suele pasar o sucede en la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Que uno cree que va a cambiar a la persona o con un cambio divino, ¿verdad? Pero esto es parte del actuar de la persona chantajista. Exactamente, y ahí vemos lo importante de darnos cuenta de esos, como, digámosle, patrones, porque si bien se le acostumbra a alguien desde la niñez a no reconocer estos patrones, pues ya cuando va creciendo, pues ya se hacen invisibles, como el mismo podcast nos indica también que vamos viendo los tipos de violencia invisibles, pero no controlar nosotros desde casa estas cosas, pues crean dificultades para las hijas y para la misma. Como el comportamiento que él tiene, ¿verdad? Que muchas veces lo identificamos como débil, inseguro, suele tener un carácter posesivo,
obsesiona, observa las necesidades, que sea más que todo el aprobado, no le gustan los cambios y se disculpa por todo, ¿verdad? Entonces yo creo que esta característica del chantajista autocastigador sí es bien impactante para la vida de una mujer. Exactamente. Pues a las personas que están viendo el podcast, pues que vayan tomando nota de algunas de estas características porque es bueno tenerlo presente para ir. ¿Será que el chantaje emocional podría causar en algún momento aislamiento familiar? Sí, sí, esto también puede depender de la necesidad del chantajista, del vacío emocional que él quiere, pues llenar o superar. En ocasiones y muy pocas el chantajista permite que la persona que él está manipulando se rodee de sus familias, de amigos. Sin embargo, este identificará con quién la persona va a socializar, a quiénes utilizará para tener este subtejido de chantaje emocional y el papel de víctima, ¿verdad? Creo que mientras menos personas hay en el ambiente, pues menos personas se les acercan a uno y le dicen, mira, esta persona como que no te conviene, esta persona tiene algunos rasgos de chantajista y es lo que más temen ellos, ¿verdad? Sí, Es bastante interesante poder conocer estos aspectos, principalmente, como les decía, para que tomen nota de cómo identificarlo. Y pues le vamos a pedir algunos consejos a la licenciada Janet de cómo poder nosotros erradicar las conductas chantajistas, principalmente en nuestros hogares. pues yo veo como primero, ¿verdad? Cambiar los hábitos de crianza de los niños y niñas, ¿verdad? Que los niños sean más independientes, que puedan dar su opinión, pero que esta opinión sea basada en su realidad, ¿verdad? Al contexto que ellos viven. Y segundo, pues sugiero que los padres y madres de familia conozcan el entorno en el que convive su hija o hijo, ¿verdad? Principalmente en la etapa de adolescencia, que son los cambios donde normalmente pues nos definimos de niñez y adultez, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces tendemos a copiar costumbres o hábitos negativos que afectan en nuestra vida adulta. La comunicación es clave dentro de los hogares, ya que de esta manera daremos nuestro punto de vista con los integrantes de nuestra familia y asimismo defender los derechos individuales desde una postura firme, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Le agradezco bastante por estar el día de hoy con nosotros, de podernos apoyar con algunos de estos, digamos, tips para poder encontrar a una persona chantajista, para algunos consejos para poder erradicarla de nuestros hogares. Consideramos que todos esos temas que constituyen el iceberg de violencia son muy importantes porque muchas veces son invisibles para la gente. Podemos ver a personas chantajistas, ver todas estas eh, peculiaridades que tiene esta persona y no hacer nada Exacto. para recalcarle primero que no está bien su comportamiento. Exacto. Normalmente la persona chantajista utiliza los sentimientos, las emociones. Entonces, si logramos identificar a una persona chantajista, puede tener un tratamiento o una terapia psicosocial que es bien importante para que él pueda sobrellevar estas emociones. Pero como yo les digo, en la etapa de niña, adolescente y donde ya nosotros nos completamos como adultas, es bien importante que establezcamos nuestros derechos individuales como mujeres y tener como esa postura firme de defenderlos, porque a veces cedemos demasiado y llegamos a ese círculo de emociones del chantaje. Muchas gracias, licenciada. Bueno, no sé si querrá aportarnos algo más para despedirnos de las personas que nos están viendo en YouTube y nos escuchan por Spotify. Pues gracias a todas las que nos escuchan, realicen los cambios desde nuestros hogares, pónganle mucha atención a sus hijos e hijas, sean muy equitativos en cuanto a la delegación de responsabilidades en el hogar y todos somos seres humanos y sujetos de derechos. Muy bien.
Muchas gracias, pues me despido también. Yo soy Valerie Zapón, comunicadora social de la Mancomunidad. Este es un episodio más de nuestro podcast. Si quisieran escuchar los demás, nos encontramos en YouTube y en Spotify como Mancomunidad Solokia. Y es un gusto estar con ustedes y que esperamos que todo lo que hayamos tocado haya sido de beneficio para su vida. Muchas gracias. Gracias. El podcast del iceberg de violencia. El podcast del iceberg de violencia.